Bueno, de todas las cosas que hago en la consulta cada día, sin duda lo que más me gusta es la cirugía mucogingival. El problema que tiene es que son procedimientos muy sensibles a la técnica, es decir, si cometemos un error o damos un paso en falso, no sabemos la técnica quirúrgica, pues podemos tener auténticos desastres, ¿no? Es el caso de esta paciente a la que le colocan un implante inmediato, el implante fracasa y al retirar el implante, pues el tejido se contrae y para compensarlo tienen que hacerle varios injertos de tejido blando. Y bueno, pues el resultado final pues es esto que veis aquí, que es la situación con la que llega a la consulta. Claro, tratar estas situaciones es bastante complejo y requiere de una cierta experiencia. La experiencia es uno de los factores importantes que determinan el éxito del tratamiento con tejido blando. Hablando de experiencia, os voy a mostrar el primer caso de injerto que realicé. Era el año 2004, aparece en la consulta pues, esta paciente con un absceso periodontal agudo, un diente con una pérdida total de inserción, movilidad 3, pronóstico imposible, extraemos el diente y después del tratamiento periodontal y la cicatrización del defecto, pues simplemente realicé una cirugía de aumento con una membrana no reabsorbible. 6 meses después, en la reentrada, veo que tengo suficiente hueso para colocar el implante, pero ya intuyo que va a faltar volumen para que eso quede estéticamente bonito. Entonces me aventuro a hacer lo que fue mi primer injerto de tejido conectivo, en este caso concreto de la tuberosidad. Y la verdad que a partir de ahí, bueno, pues ha habido mucha experiencia clínica detrás de esto. Pero es verdad que en los injertos, hace años no sabíamos lo que sabemos ahora, no teníamos muy claras cuáles eran las indicaciones y cómo se iba a comportar a largo plazo. La paciente le gustó el resultado clínico y poco después de terminar se jubila y se va a vivir a Canarias. Y la dejo de ver y años después viene a Madrid a no sé qué y me busca en internet, viene a la consulta broma y me dice: Juan, necesito que me mires una cosa del implante que me pusiste hace años porque tiene la encía, tiene como un color raro y a veces sangra, ¿no? Y esta es la situación clínica 14 años después. Entonces, analizamos qué es lo que ocurre aquí, vemos la radiografía está bien, no tenemos una pérdida de hueso que nos indique una preimplantitis, pero sí tenemos una mucositis establecida, sondamos, el valor de sondaje es normal, pero hay un sangrado, y de este resultado ya podemos aventurar algunas conclusiones de la charla. Y es que realmente los injertos de tejido blando es verdad que nos pueden estabilizar los resultados estéticos con los años. A mí no me gusta hablar de corto, medio o largo plazo porque es algo inconcreto, prefiero decir con los años, ¿no? Estabilizan o previenen las complicaciones estéticas, pero es verdad que por sí solos no son capaces de mantener una salud perimplantaria. Bien, entonces ha habido una experiencia de mucho tiempo. La experiencia clínica es importante porque es difícil manejar este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque el aumento de tejidos implica generalmente una alteración en la forma, en la morfología del tejido y también en la vascularización, pero la experiencia clínica no es el único factor importante. También está el conocimiento. Ya tenemos algunos datos sobre dónde se pueden aplicar este tipo de procedimientos y cómo. Entonces, las preguntas que nos vamos a hacer son qué beneficios nos aportan o qué ventajas y en qué situaciones debemos emplearlos o cuáles son sus indicaciones. Y eso, la respuesta a esas preguntas la podemos definir con esta simple diapositiva. ¿Por qué hacemos injertos gingivales alrededor de implantes? Por dos motivos, o bien por salud o bien por estética. En cuanto a la salud, podemos mejorar cuantitativamente el tejido perimplantario, aumentando su espesor o aumentando su altura,
y cualitativamente aumentando la banda de mucosa queratinizada en los casos donde sea necesario. Y luego tenemos las indicaciones estéticas, que básicamente son dos: evitar esa coloración gris debajo de las restauraciones, que a veces sucede, y conseguir un correcto volumen alrededor de la restauración, porque eso va a determinar la posición del margen preimplantario y la altura del tejido interproximal. Bien, entonces, con respecto a la salud, ¿por qué hacemos aumento de tejido? ¿Cuál es su justificación? Bueno, pues ya hay artículos que arrojan luz sobre esto, porque realmente cuando tenemos un tejido demasiado fino, sobre todo en altura, lo que va a suceder es que va a haber un remodelado óseo inicial bastante importante. ¿Por qué? Porque el organismo va a tener que generar una anchura biológica, y lo va a hacer a costa ¿de qué? Del remodelado óseo. Por lo tanto, si tenemos, es verdad que si tenemos espesores gruesos, ese remodelado óseo, lo que nos dicen los estudios es que va a ser muchísimo menor. Lo que estamos buscando a la postre con los implantes es tener un complejo o un entorno perimplantario lo más estable posible. Y dentro de esto, pues aquí podéis ver cómo es un complejo perimplantario. Tenemos la zona del conectivo, en vez de anchura biológica, ahora lo llamamos conectivo supracrestal, que normalmente tiene un espesor fijo de aproximadamente 1,5, y luego tenemos la parte variable, que es el epitelio largo de unión. Con respecto a la salud también, perdonad un segundito. Nuevo. Bien, con respecto a la salud podemos hablar de tejido queratinizado. El tejido queratinizado por sí mismo no garantiza realmente la salud de los implantes, pero sí es verdad que nos va a ayudar o va a favorecer pues, el hecho de que haya mayor confort por parte del paciente, sobre todo para poder limpiarse mejor, para poder hacer la higiene, y por lo tanto va a tener una relación directa con el acúmulo de placa y también con el remodelado óseo alrededor del implante, con la pérdida de hueso marginal, con el riesgo de recesiones y quizá también con la prevalencia, o no, esto es discutible, de perimplantitis. Bien, entonces el gol estándar cuando queremos ganar encía queratinizada pues son los injertos epiteliales libres. No están muy justificados a lo mejor en el sector anterior, porque realmente el resultado estético que producen a veces es feo, queda una especie de parche epitelial, pero sí es cierto que cuando los pacientes no tienen unas expectativas estéticas demasiado altas, como le pasa a esta paciente, pues su uso puede estar perfectamente justificado. Esto es una paciente pues, que tiene una situación perimplantaria desfavorable, no es estable. El tejido se va retrayendo cada vez más, la paciente pues, no puede realizar correctamente la higiene, entonces decidimos hacer un injerto epitelial libre pues, para mejorar esa condición, y ahí veis el resultado. Clínicamente, a lo mejor estéticamente no es muy bonito, pero sí que es eficaz. ¿Tenemos que realizarlo siempre de manera seriada cuando no tenemos banda de encía queratinizada? La respuesta es no, y habrá que individualizar cada caso, porque realmente lo importante será el control y la monitorización de los implantes y, por supuesto, el mantenimiento, y enseñar a los pacientes cómo se tienen que cuidar los implantes. Esta que veis aquí es la foto de mi abuela. Tiene unos implantes que le coloqué hace 15 años y realmente a sus 94 castañas, esto es una foto de hace muy poquito tiempo, y veis cómo los implantes, a pesar de la poca banda de encía queratinizada, se mantienen perfectamente en salud. Así que lo importante es la higiene. Si el paciente con la mucosa que tiene alrededor de los implantes es suficiente como para realizar unas correctas técnicas de higiene y mantenimiento, no tenemos que hacer nada más. Con respecto a la estética, bueno, pues uno de los principales problemas que tenemos a veces es esa traslucidez gris que tenemos en el frente anterior, y hay algunos artículos, como por ejemplo este de Jung, que ya nos dicen que necesitamos al menos un espesor de 2 milímetros de tejido, y que también el material que tengamos debajo de la mucosa perimplantaria va a tener una influencia directa en la estética. Después tenemos este artículo más reciente de Leticia Sala, donde nos viene a confirmar que efectivamente si tenemos 2 milímetros de mucosa perimplantaria no va a ser tan relevante el material que tengamos debajo, y cuando tengamos espesores más finos lo ideal sería utilizar circonio fluorescente. Y luego llegamos al volumen del tejido. El volumen del tejido es quizá lo más complejo de tratar en implantes, sobre todo en pacientes que tienen un fenotipo fino, porque sabemos que cuando vamos a extraer el diente va a haber un colapso volumétrico, y hay diferentes maneras de manejarlo. Ya nos han estado explicando algunas. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente al que vamos a realizar un implante inmediato. Esto sería un tratamiento de tejido blando de manera preventiva, es decir, nosotros ya sabemos que un paciente que no tiene cortical vestibular y que tiene un fenotipo tan fino, tiene unas papilas muy afiladas, sabemos que el colapso volumétrico
volumétrico va a ser grande. Entonces, sí que podemos utilizar, sabiendo lo que va a acontecer, podemos utilizar un injerto preventivo el día de la colocación del implante para poder evitar o compensar ese colapso volumétrico y conseguir resultados estéticos pues, más predecibles. Esto es el caso terminado. 2 años después, un implante inmediato apenas lleva 3 meses de tratamiento. Y ya están muy descritos en la literatura. Y después tenemos, con respecto al volumen, podemos hacer la prevención, por ejemplo, en implantes inmediatos, como hemos dicho, pero a veces tenemos problemas establecidos. Con el tiempo se producen recesiones. Esto es un paciente que acude a la consulta pues, con un problema evidente en el diente número 12, está descontento, es un paciente con sonrisa gingival, y entonces quiere mejorar la situación clínica. Aparentemente, cuando vemos un caso de complicación, tenemos que ver un caso de complicación estética en implantes, tenemos que analizar 5 factores. 1, cómo está colocado el implante, si vamos a tener que explantarlo o no. 2, cómo está configurado el hueso, si vamos a tener que realizar un aumento o no. Cómo está configurado el tejido perimplantario, si vamos a tener que mejorarlo o no. Y después, cómo está confeccionada la restauración, y podemos jugar también con distintos materiales o perfiles de emergencia. Y también el quinto elemento son los dientes adyacentes y cómo los podemos manejar para poder llegar a un resultado estéticamente aceptable. Entonces, viendo a este paciente, a veces somos muy mal pensados y lo primero que hice yo fue decir, bueno, ¿quién te ha hecho este implante? ¿No? Porque aparentemente es un implante que puede parecer que está mal colocado, ¿no? Que está muy poco sumergido, que está muy vestibulizado y entonces, pues bueno, pues luego analizando la fotografía y sobre todo haciendo un correcto diagnóstico radiográfico, me di cuenta, y me tuve que tragar mis palabras, que el implante realmente estaba bien. Es un implante que tiene salud perimplantaria, es un implante que no tiene profundidad de sondaje, no tiene sangrado, no tiene mucositis. Por lo tanto, el elemento implante ya preveo que no lo voy a tocar. Con respecto a la posición, pues es un implante que está colocado según el eje óseo. Protéticamente, probablemente no es la posición ideal, pero es que el hueso no permitía otra cosa. Y luego, para ser un paciente que llevaba el implante colocado hace 12 años, un paciente joven, pero ya lo tenía hace 12 años, realmente es una corona de circonio. Es decir, el cirujano que puso ese implante hizo un buen trabajo, con lo cual yo tuve que tragarme mis palabras y efectivamente, bueno, pues era un gran trabajo. ¿Qué pasaba? ¿Por qué engaña la situación de la colocación del implante? Pues porque realmente, inicialmente, podemos intuir que hace 12 años pues ese tejido blando, esa encía alrededor de los dientes, tenía otra configuración. Pero con el tiempo, pues este fenotipo fino del paciente pues, ha ido generando una recesión y una distorsión del tejido gingival. Bien, pues de los 5 elementos que os he dicho, no voy a tocar el implante, no voy a tocar el hueso y entonces tengo que jugar con los otros 3. Tengo que jugar con el tejido blando, tengo que jugar con la restauración y tengo que jugar con los dientes adyacentes. Con los dientes adyacentes voy a jugar simplemente mejorando los márgenes y tratando de hacer una cobertura radicular lo más que pueda. Con respecto a la restauración, bueno, pues para hacer estética muchas veces tenemos que partir de un volumen excesivo, por eso injertamos. Y con un volumen grande de tejido, un volumen suficiente, de aproximadamente 3-4 milímetros de espesor, ya podemos modelar un perfil de emergencia que sea anatómicamente correcto para conseguir un resultado estético. Y por lo tanto voy a tener que realizar un injerto. ¿Qué sucede? En estos casos normalmente pues, se suele aplicar la técnica de Zucchelli, colocando un pequeño injerto de tejido conectivo en la parte vestibular y haciendo un colgajo de reposición coronal. Pero en este caso era bastante difícil, ¿por qué? Por la situación del implante. Es un implante además de conexión externa, hay que ponerle un tapón de cicatrización y resultaba bastante difícil manejar o hacer un colgajo de reposición coronal con esta situación. Así que lo que planteo pues es hacer una cobertura con un injerto en la parte oclusal y ganar la mayor cantidad posible de tejido. ¿Para qué? Para luego poder tener un escenario en el que pueda configurar un perfil de emergencia individualizado, porque en este caso sí tenemos que manejarlo bien, porque el implante está excesivamente vestibulizado.
Después de 3 meses ya tengo una cobertura del implante, tengo suficiente tejido en la parte oclusal, 2 milímetros de espesor, como para poder hacer un contorno individualizado del perfil de emergencia. Entonces, a partir de ahí le digo al laboratorio, después de tomar la impresión, que me encere un provisional, y este provisional es el que me va a servir de referencia para el contorno. Así que este es el perfil que modelo. Por supuesto, tiene que ser al contrario de lo que normalmente buscamos por la posición del implante, y tengo que evitar completamente que la cerámica salga de esa zona para no hacer presión, porque si hay presión se retraerá. Una vez que defino el contorno, le pido al laboratorio un provisional, lo atornillamos. Fijaos, la ganancia de tejido en la parte oclusal ya me permite tener al menos 2 milímetros de profundidad en la parte vestibular, y luego pues realizo una restauración cementada porque la inclinación del implante no me permite hacer otra cosa. Bien, y este es el resultado estético final. Así que, como conclusiones de la charla, con respecto a la salud perimplantaria, ¿cuándo vamos a injertar para mejorar la cantidad de tejido? Fundamentalmente cuando tenemos fenotipos finos, para poder evitar el remodelado óseo y perder así osteointegración del implante en la parte más crestal, evitar que esa superficie rugosa quede expuesta. Con respecto a la calidad del tejido, vamos a buscar, en la medida de lo posible, un tejido queratinizado, una banda de por lo menos 2 milímetros. Cuando no tenemos, ¿hay que injertar por sistema? No. Y aquí es muy importante la monitorización y el seguimiento de los implantes y cada caso en particular. Si el paciente, con la mucosa que tiene, es capaz de mantener la higiene y mantener la salud, no hay que hacer nada. En el momento que ese equilibrio se rompa y tenemos una situación que se prevé que va en el tiempo va a ir mal, pues simplemente podemos injertar. Con respecto a la estética, cuando veamos que tenemos igual fenotipos finos, ya intuimos que vamos a tener una transparencia de la encía, vamos a tener un color grisáceo, pues podemos injertar, y como nos dice el artículo de Leticia Salas, si podemos realizar las restauraciones anteriores en circonio fluorescente, pues mejor. En cuanto a el volumen del tejido, esto quizá es la parte más complicada, en lo que más experiencia debemos tener, pero sobre todo es importante saber que el injerto o los injertos de tejido alrededor de los implantes, aunque no van a condicionar a lo mejor la salud perimplantaria a muy largo plazo, pero sí nos van a prevenir complicaciones estéticas en el futuro. Bien, antes de enseñar la última diapositiva, pues quiero agradecer a Klöckner que haya contado conmigo para este evento, especialmente a Mariano Herrero. Es un honor compartir cartel con él, igual que con Pedro Lázaro, Carlos Mas, Javier Fábrega, porque realmente son mis maestros los que me han enseñado implantología, y es un honor estar aquí con ellos. Un segundo. Este caso que os he mostrado al principio, os iba a decir que iba a hablar de él al final para mantener un poco el suspense, ya que lo he sacado, pero realmente pues, es un caso que lleva muchas cirugías, pero no os voy a enseñar, para dejaros un poco con las ganillas, no os lo voy a enseñar, y para poder verlo pues tendréis que acudir al Congreso de SEPES, que se celebrará en Las Palmas en el año 2020, donde hablaré de complicaciones estéticas en los implantes. Muchísimas gracias a todos por venir, ha sido un placer.